La verdad es que mi formación literaria tiene mucho que ver con el periodismo y la crónica, más que con la creación y con la narrativa. Me interesaba mucho, por ejemplo, libros como Sangre Fría de Truman Capote, cómo estaban construidos, y otros libros también que tienen que ver con ya investigación musical. O sea, pienso en cronistas como Simon Reynolds, en Argentina Pablo Shanton, tipos que tenían una pluma digamos bien fina y al mismo tiempo un súper buen conocimiento musical. Me interesaba juntar esos dos mundos, que cuando uno escribiera de música no solamente fuera la acumulación de datos, sino que también hubiera un armado, una forma de presentarle al lector la información de forma amena y que pudiera leer un libro de música sin que necesariamente a lo mejor le gustara la música. Ese tipo de cosas me interesaba desarrollar, tal vez con estos cronistas como guía de algún modo. Mira, el libro Se oyen los pasos surgió por una necesidad bien concreta y era documentar una escena musical chilena rock entre el año 64 y 73 que hasta, digamos, antes de escribirse Se oyen los pasos había sido presentada de manera muy fragmentada, con muchos vacíos, y yo sentía que tenía que escribirse de manera como más rigurosa, con el rigor que tenía el periodismo, a diferencia de otras escrituras que eran más desde la opinión, por ejemplo. Entonces lo primero fue eso, tratar de dejar un registro concreto en papel sobre esta generación. Fue un camino bien largo, con entrevistarse con un montón de músicos, periodistas, productores de la época, meterse al mundo de los coleccionistas de discos para poder conseguir grabaciones que en ese momento, estoy hablando como el año 2000 más o menos, cuando se estaba armando el libro, no habían sido reeditadas. Fue un trabajo bien bonito, apasionante y que me dejó así, digamos, con una consecuencia bien bonita, estar en contacto con muchos de esos músicos que fueron pioneros del rock en Chile. Yo creo que en los últimos años, y quizás particularmente desde 2017, había una explosión de libros en torno a música, investigaciones, semblanzas. Había un porcentaje realmente inaudito respecto a otros años, y me parece que muchas más personas están tomando en serio escribir sobre música. No parece tan raro que se escriba sobre música, como yo me acuerdo hace algunos años atrás, habían periodos en que no había ni un libro sobre música, y que ahora haya muchos y de todos los géneros, estilos, me parece súper reconfortante. Me parece que es fantástico dejar todos esos registros por escrito y que van a quedar, porque no hay que olvidar que estos son cosas que van a permanecer en el tiempo, van a ser material de consulta para el futuro. Bueno, leí Canción Valiente de Marisol García, por ejemplo. Estoy a punto de leer una biografía de Violeta Parra, que salió hace poco, no me acuerdo el nombre del autor, que es un periodista de investigación que le encargaron la biografía, y todo el mundo me ha dicho que es increíble. Después de vivir un siglo, se llama el libro. Y otra cosa, estaba leyendo una reedición de un libro del Gitano Rodríguez, una biografía muy personal en torno a la nueva canción chilena, que escribió en el exilio en los años 80, que se reeditó hace poco y que se llama Cantores que reflexionan. Muy bonito leer también músicos que escriben. Eso tampoco se da mucho, siempre siempre son terceros. Músicos que escriben también es muy bonito, y eso me pasó con Cantores que reflexionan. Bueno, la génesis del libro Ficción en los 1000 días de los vidrios quebrados fue principalmente las fotografías que encontramos de la banda, que estuvieron perdidas como 50 años, y encontrarnos con este hallazgo dio el pie casi inmediato para publicar un libro, casi sin saber por lo que íbamos a escribir después. Entonces, digamos que de manera bastante evidente surgía la posibilidad de hacer una biografía en torno a la banda con Puñal. Es un libro muy distinto al que hice antes, Se oyen los pasos. Creo que tiene el mismo nivel de rigurosidad, pero no es tan enciclopédico y extenso. Se oyen los pasos muy largos, porque retrata toda una escena. Este es un libro sobre solo una banda, y me interesaba también que fuera particularmente conciso, donde el gran plus fueran las imágenes y cómo, digamos, los textos se iban mezclando con estas fotos que demostraban de alguna manera, fotos de hace 50 años. Tú ves un Chile que se está muriendo y otro Chile que está naciendo. ¿Ves? En esas fotos unas casas medias derruidas, unos sitios medios coloniales y otras construcciones modernas más cercanas a lo que entendemos hoy por modernidad. Y sentía que era una súper bonita analogía con lo que representaban los vidrios quebrados, que era una banda que de algún modo generaba una transición entre un rock and roll más primitivo y lo que probablemente era un rock ya más moderno, probablemente lo primero que es considerado como un rock más actual. Y así surgió el libro de los vidrios quebrados. Bueno, yo creo que ese es uno de los grandes
plus que tienen los Vidrios Quebrados. Digamos, tener todo este acercamiento literario, entender que la canción popular, en ese momento la canción rock, estaban haciendo, porque hay que entender que ellos también estaban contribuyendo al nacimiento del rock. Entender que las letras no eran solamente un accesorio a la música. Yo creo que le da un valor súper importante a los Vidrios Quebrados. Las citas a Oscar Wilde, bueno, el título Fictions, que hace alusión a Borges, claramente. Hay cosas de Cortázar, cosas del mismo Bob Dylan, que también es una persona que se preocupa mucho del texto. Yo creo que todo eso sitúa a los Vidrios Quebrados en un plano bastante sui generis. Yo creo que no tienen tantos símiles en la época. Hay, tal vez musicalmente hay otros grupos interesantes, pero a nivel de conceptualización, de comunicación, lo que querían transmitir a través de las canciones, yo creo que son bastante únicos y le deben mucho a ese acercamiento literario. Sí, en esa canción hay una cita a Joaquín Martínez y bueno, una de las cosas que nos encanta de él y que sentimos que es análoga al menos al proceso que ahora estamos viviendo con Matorral, y que sentimos que vivimos en una era donde hay cánones muy instalados en la construcción de la música popular en general, más allá de los géneros, los estilos. Casi nadie se cuestiona que las canciones tienen una introducción, un coro, un estribillo, y a nosotros nos interesa deconstruir esas cosas y de repente pensar algo que puede ser tan simple y a la vez tan desafiante para un auditor, que es como una canción que no tenga coro, o no tenga un estribillo, o que tenga otro tipo de estructura, y que nos hace no necesariamente temas complejos, ni difíciles, ni mucho menos, todo en el marco de la canción pop, pero hacer temas que de algún modo te hagan pensar que las cosas pueden ser distintas, algo tan simple te puede cambiar una visión. Y sentimos que la manera que escribe y que hizo sus libros también es de la autoproducción también. Sí, totalmente. O sea, bueno, yo he sido compañero en Matorral con Cadenazo desde hace ya 15 o más años, entonces ha sido muy bonito trabajar juntos y ser testigo de cómo todas estas inquietudes y también el paso del tiempo, que va cambiando muchas cosas de tu forma de pensar y de crear, se van reflejando en los discos. Y me acuerdo, por ejemplo, los primeros discos de Matorral, Voces del Rincón, Producción de Matorral, tenían una escritura muy distinta en todos los planos a lo que estamos haciendo ahora. Y ser testigo de eso, por ejemplo, que no sé, de repente Felipe llegara con un libro, por ejemplo, de una época leía muchísimo a Juan Emar. Leía esos libros gigantes que tiene Juan Emar, esos tomos enormes. O por ejemplo, cosas musicales, pero que también tienen que ver con literatura, por ejemplo, escuchar a Chico Buarque, es decir, maestro Chico Buarque, y que eso se ve, lo vimos reflejado de algún modo en el primer disco solista de Cadenazo, que se llama El Movimiento, donde participamos varios de los integrantes de Matorral. Y bueno, ser testigo de todo eso ha sido súper bonito. Uno ve que la creación es como bastante infinita, uno puede pasar por distintas etapas, estilos y cosas, y es una fuente un poco inagotable. Bueno, fue el proceso de hacer el disco Agua en Polvo, que hicimos en conjunto Enrique Winter y yo, fue bien interesante, porque bueno, yo nunca me había enfrentado a una experiencia así, y él tampoco, desde su marco de la escritura. Además hay que pensar que los escritores en general trabajan de manera bastante individual, como en su pieza o en su escritorio, sin tanto intermediario. Y uno como músico está obligado a tener más terceros que intervienen en la obra. Los músicos no pueden tener un control absolutamente total de la obra. Siempre pasa una cosa por el sonido, con los otros músicos, la misma fabricación de los discos. En cambio, ahora juntamos esos dos mundos, el mundo de la música y de la poesía con Enrique Winter. Enrique se vio enfrentado a este proceso que nos descolocaba un poco, de tener tanto intermediario. Pero fue muy rico, además que él se involucró mucho en la música, porque los poemas de Enrique también son muy sonoros, por así decirlo. Él se preocupa mucho de, por ejemplo, no solo el contenido, sino también la fonética, cómo arma las palabras, cómo construye cuando uno lee el poema, a dónde te lleva, más allá de comunicarte el texto, la idea general, cómo la sonoridad te va generando otras sensaciones. Y eso de algún modo se extremaba en el disco, donde uno más encima tiene la voz de Enrique Winter. Y lo bonito fue que él también se involucró. Por ejemplo, él pensaba, ya, este poema podría sonar así, podría tener una introducción musical así, asá. Entonces no fueron mundos tan separados, como que nosotros le presentáramos una música y él la probara o no, sino que él se involucró en la parte musical sin ser músico. Y el resultado nos dejó bastante contentos, nos sorprendió a todos. Entonces, cuando chico yo escuchaba Pink Floyd
tenía todo este universo sonoro, por ejemplo, y no tenía idea en un momento lo que decían las letras, y sentía que no era un obstáculo o una barrera como para poder descifrar más o menos el mensaje de lo que querían decir. Entonces yo creo que más allá de que haya algo deliberado, como por decir, tenemos una influencia particular, yo creo que hay un universo ineludible en que uno ha estado expuesto de repente a fonéticas y sonoridades que en un momento no entendía nada, pero que la unión de voz y música generaba como un lenguaje nuevo. Bob Dylan, el premio Nobel, fantástico. Me parece que es una manera desde la academia sueca de romper también con ciertos cánones, así como alguna vez lo rompió Dylan, y asumir de que la literatura no necesariamente está en los libros, sino que puede estar en muchas otras manifestaciones como la música. Y en eso me parece, uno lo puede leer de un montón de maneras, ¿sí? Pero yo quisiera leerlo de esa forma, digamos, como que es una apertura más que otra cosa. A mí me gusta, yo creo que él también pasa por distintas etapas, como la primera etapa como mucho más directa, contestataria de los prisioneros, pero una de las cosas que yo creo que, sobre todo en esa época, los prisioneros, que más llamaba la atención era cómo estaban construidas, cómo estaban articuladas las letras, porque, por ejemplo, otros grupos que eran contemporáneos de los prisioneros, pero que tal vez eran más ligados al folclore y todo eso, también eran de protestas súper duras. Yo creo que lo que hacía Jorge González al principio con los prisioneros era esa misma protesta, presentarla de una manera súper atractiva para el auditor, súper bien construida, como los léxicos, las formas, y yo creo que eso es una cosa que también no se le tiene que olvidar. Yo creo que habían grupos folclóricos que eran mucho más duros con la protesta, mucho más extremos que los prisioneros, pero la manera en que los prisioneros comunicaban eso, yo creo que era superior, y tal vez por eso trascendieron. Pero sí, yo creo que esa unión literaria, musical que hicieron los Beatles integrados es bastante única. Pero bueno, también no hay que olvidar que estamos en un país como Chile, que tiene una microindustria. Y por ejemplo, cuando uno mira al exterior y piensa en los 50 años de Sgt. Pepper y que afuera está haciendo todo, estas cajas gigantes, los 50 años no sé qué, eso también responde a que hay una industria que funciona. Y aquí todas, digamos, estas valoraciones que uno hace los Beatles integrados, qué sé yo, responden a ese esfuerzo bastante particulares, voluntades, más allá de haber una industria que los sostenga. Entonces yo creo que eso tampoco hay que olvidar. Sí, pues el disco Matorral, que se llama Gabriel, definitivamente es una alusión a él. Y la anécdota es que cuando nosotros estábamos armando el disco sentíamos que era un disco muy diferente a lo que habíamos hecho antes con Matorral, y que de algún modo nos ponía como en otro plano como músicos. Y claro, justo había nacido Gabriel, el primer hijo, y nosotros sentíamos que era bonito hacer como una especie de comparación, porque cuando llega un niño al mundo también cambia todo tu esquema de vida y te pone en otro plano como persona. Entonces, digamos, esa era lo que queríamos comunicar un poco. Bueno, sobre todo en este último disco, Gabriel, sentimos que la imagen tiene un poder bastante relevante. Lo quisimos hacer así, cuando presentábamos el disco en vivo. Para nosotros era muy importante tener las imágenes, pero yo diría que más que querer comunicar algo en particular, nos interesaba mucho que el auditor, el espectador, se generara sus propias sensaciones. Cuando uno escucha una canción, letra y música, uno se puede hacer una idea, pero cuando tienes las imágenes te puede llevar a otro lado, absolutamente. Entonces sentíamos que a cada auditor, espectador, podía llevarlo a un mundo distinto, y eso nos gustaba generar. Bueno, un libro que me gustó mucho y que también quizás marcó un poco fue Noticia de un secuestro, de Gabriel García Márquez. Me gustó mucho cómo estaba construido, y bueno, la verdad yo tengo ahí algo con el periodismo, no puedo salir de ahí. Los literarios periodistas me encantan, los cronistas, no sé, pienso en Pedro Lemebel, porque escriben muy bien y manejan información. Y para mí leerlo siempre es un gusto, como tiene Bello. Por ejemplo, estaba leyendo hace un tiempo una serie de crónicas compiladas que se llama Mitópolis. Increíble. Bueno, Mitópolis es Chile, obviamente.